Estas bonitas que tenemos ahora. ¿Cuál de ellas le trae más recuerdo a la que tenemos por este lado? Digamos que son nostálgicas precisamente estas pinturas de aquí de Las Azogues antiguo. Son los primeros barrios que yo conocí en época de adolescente, pintados en el año de 1974, y son apuntes en el propio sitio de cada lugar. Muchos de estos barrios desgraciadamente desaparecieron, sin embargo queda el testimonio de la pintura hecha ya en 17 cuadros que hay, claro, son de Azogues y la provincia. La mayoría son de Azogues, porque son 14 barrios de Azogues, del Azogues antiguo, que desaparecieron en gran parte, y hay los 3 provinciales, por ejemplo, el Castillo de Ingapirca, la Cara del Inca y el Santuario del Rocío de Biblián. El Castillo de Ingapirca es de Cañar, igual que la Cara del Inca, en Ingapirca, Cañar, pero la mayoría, en cambio, son de la época romántica del Azogues antiguo, del que uno tenía pues maravillosos recuerdos de la adolescencia, entre la niñez y la adolescencia, porque uno caminó, recorrió estas calles, estos caminos, la estación del ferrocarril, cuando había el ferrocarril aquí, veíamos venir los autocarriles, la máquina que decíamos, el tren. Así es. Y así inició las mismas costumbres en el Burgay, las lavanderas que lavaban en el río, y nos bañábamos igualmente en el río, porque inclusive eran costumbres de los niños de la escuela. Como antes no habían pues, las facilidades de tener baños en su propia casa, entonces en las mismas escuelas nos daban un día para bajar con el profesor a bañarnos en el río. Era una costumbre maravillosa, todo el mundo aprendimos a nadar o a bañarnos mismo en el río. Las lavanderas en base de las piedras grandes, ahí fregaban la ropa y secaban alrededor, porque había pues cualquier cantidad de llano de la grama alrededor, que existía una variedad de plantas que eran motivantes en ese entonces, pero sobre el llano y las piedras secaban la ropa lavada. Eso siempre se hacía entre sábados y domingos. Entonces eran las costumbres antiguas y eran las construcciones antiguas, porque las construcciones antiguas precisamente se aprovechaba de los materiales del entorno. Hablar de la madera de nuestros árboles, hablar de los carrizos, de grandes carrizales que había, hablar de la piedra que venía del río, la piedra natural, tanto había la piedra de canto que se llama, de canto de río, la piedra que viene boleadita, esa se trabajaba y servían pues en las casas. La teja era del barro cocido, las paredes eran formadas primeramente en una estructura de carrizos y cabuya, y sobre eso venía el barro apisonado, el propio barro, la arcilla de la tierra. Entonces esas son las que servían y mantenían el calor humano dentro de las viviendas, lo que no resulta ahora así con el cemento, que es demasiado frío. En cambio, estas casas tenían esas estructuras y ese recuerdo íntimo de los conversatorios en los pasillos de las casas, en los patios de las casas, bajo los aleros, que era lo común, con luz tenue, porque la luz eléctrica era muy insípida en ese entonces, iluminaba muy poco, y esos recuerdos son lo grandioso de mantener en la memoria, y eso es lo que yo pinté en el año del 74, para ahora, que en el 2019, la mayoría de esos barrios típicos de la ciudad han desaparecido, pero por suerte queda este testimonio para las personas que no conocieron el Azogues de ese entonces, ¿no? Se puede decir que esta exposición se respira aire puro de nostalgia. Hay nostalgia en
en estos ambientes, en estos distintos barrios, en estos distintos ángulos de paisaje. Tiene mucho que ver, naturalmente, la historia pasada. Bueno, con la explicación muy precisa, muy detallada con respecto al ambiente que rodeaba en ese entonces, las características de las casas, el verdor del pasto, que hasta puede ser posible que era diferente al de ahora. Todos esos detalles, aparte de eso, quisiéramos que nos describa con respecto al río, donde se dice que antes habían piedras que ahora ya no hay. Entonces, en una segunda parte volveremos, mi estimado Fausto Andrade.